Buenos días. Voy a repetir un video que en estos días subí en el grupo y en el canal de YouTube, pero que por un error, por un descuido mío, se fue la parte donde muestro en el manejo de AutoCAD el cálculo de unos ángulos, pues no quedó en el video, no quedó en pantalla, quedó debajo de la cámara. Entonces, este es para poder mostrarles eso que en el video anterior no se pudo ver. Y se trata de cómo calcular de manera rápida unos ángulos que necesitamos ingresar en una herramienta de AutoCAD que se llama Taper Faces, que es inclinación de las caras, como una edición de sólido que en videos anteriores ya mostré. Nos permite hallar modelados tridimensionales de cubiertas a cuatro aguas con pendientes iguales y en algunos casos con medianeras, pero que tiene una limitante, y por eso este video, y es que la herramienta, cuando nos solicita indicar la inclinación, solo permite que entremos un ángulo en grados sexagesimales, y resulta que en la parte de constructiva, en nuestros proyectos, cuando utilizamos inclinaciones, sea para cubiertas o en algunos casos para rampas u otros elementos, trabajamos con mayor frecuencia con inclinación en pendiente en porcentaje. Entonces, digamos que yo tengo claro qué pendiente necesito aplicar en el en la cubierta en porcentaje, pero no conozco la equivalencia en el ángulo. O sea, la diferencia básicamente es que cuando hablamos de inclinación en ángulos, pues son unos grados sexagesimales, pero cuando hablamos de pendiente es un porcentaje entre la distancia horizontal y la distancia vertical de esa inclinación para planos o líneas oblicuas, o sea, planos que tienen una inclinación en el espacio. Entonces, este video va a ser muy corto porque solamente es repetir una parte que ya hice, pero que, como les explicaba, por un descuido no lo grabé bien. Y un gran amigo, el arquitecto ingeniero Diego Gómez, me lo hizo saber a través de un mensaje. Entonces, reconozco que fue una equivocación mía y por eso voy a repetir el video. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Voy a entrar en el AutoCAD. En este caso no voy a tener ningún proyecto en particular, sino que solo voy a utilizar el espacio modelo del programa para Bien, aquí acabo de entrar al programa. Voy a cerrar esta barra de herramientas que todavía no la voy a explicar. Estos son ensayos que estaba haciendo para
ver la parte de personalización del programa. Entonces, aquí tengo que eh, recordarles que estamos en una aplicación que se define como un graficador de tipo vectorial, es decir, que cuando trabajamos en un programa como el AutoCAD y otros programas similares, en realidad lo que graficamos son ecuaciones matemáticas. Esto permite que cualquier elemento dibujado tenga una información esencial para nosotros, como en el caso puede tener longitudes, áreas, puntos de inicio final en coordenadas X, Y, Z, ángulos de rotación o ángulos de inclinación. Entonces, eso pues lo vamos a aprovechar para no tener que aplicar una fórmula matemática compleja en esos cálculos, como seguiría una función trigonométrica, y trasladar el valor de una pendiente a un ángulo en grados sexagesimales. Entonces, pues muy sencillo. Yo voy a graficar una pendiente determinada y desde ahí empezamos a probar con otros valores, cosa que ya sabríamos cómo calcular cualquier pendiente. Entonces, gráficamente una pendiente la podemos definir así. Dibujamos, por ejemplo, una línea de 1 metro de longitud y en ese punto al metro subimos en porcentaje la altura, pongámosle 0,3. En este caso, esto nos daría el equivalente de una pendiente del 30% y necesitamos una línea adicional que es esta vertical, porque cuando la herramienta Taper Faces nos solicite el ángulo, el que hay que ingresar es este ángulo, o sea, no el ángulo de lo que se inclina el plano desde la parte inferior horizontal, sino es el ángulo complementario, o sea, lo que le falta para 90 grados. Entonces yo necesito este ángulo de acá. Y ahí lo que voy a hacer es, para este caso, un dimensionamiento. Voy aquí Annotate y voy a utilizar voy a utilizar por ejemplo este estándar, a ver si nos funciona bien en la vista en pantalla. Y en dimensión, aquí donde desaparece el lineal, tenemos otros tipos de dimensión. Entonces, por ejemplo, en este caso, angular. Selecciono los dos elementos y listo, ahí tenemos el ángulo. Pero para que haya una información mucho más exacta, voy a trabajar no con un grados enteros, sino que voy a utilizar dos decimales. Entonces, selecciono este valor que me resultó con el clic derecho. Vamos a ir a la parte que dice Precision y le voy a colocar dos decimales. Entonces, ya tenemos que el ángulo que nos da es 73.3 grados centígrados, grados sexagesimales. Entonces, y esto es para una altura de 30 centímetros. Vamos a hacer una cosa para que tengamos siempre claro eso. Entonces vamos a colocar una dimensión lineal entre estos dos puntos. Y aquí tenemos punto 3. Ahora, como tenemos todas las posibilidades de modificar estas líneas, por ejemplo, yo quiero una pendiente del 35%, puedo utilizar para ese caso un comando de modificación o de edición que se llama stretch, que es este, stretch, que me permite hacer esto. Yo cruzo acá de derecha a izquierda, enter, hago clic y voy a subir 0.05. ¿Qué me da después? Me da 0.35 la altura, o sea que esta sería una pendiente del 35% y ya sé que el ángulo de ahora es 70.71 y
si lo puedo hacer con en ese cambio, obviamente lo puedo seguir haciendo. Entonces, simplemente hago stretch, cruzo, clip y pongámosle 0.05. Y ahora tenemos una pendiente del 40% y el ángulo que necesitamos ingresar es 68.2. Y por supuesto, esto permitiría que sigamos incrementando o decreciendo el valor de esta pendiente en el valor que queramos. Y aquí es muy fácil porque como estamos con una longitud de 1 metro, simplemente aquí vamos el porcentaje, vamos dándole el equivalente a la pendiente. Vamos con una pendiente del 60%, entonces stretch, cruzo, enter, hago clic y subo, ahí vamos en 40, subo 0.2. Ahí estoy incrementando, entonces por eso no le di 60, sino 20, porque ya iba en 40, entonces 0.6, 60%, el ángulo complementario que nos pediría la herramienta Taper Faces sería 59.04. Y por supuesto podríamos ir también en sentido contrario, en vez de aumentar, podríamos disminuir. Por ejemplo, si yo devuelvo esto 35 centímetros, tendríamos una pendiente del 25%. Stretch, enter, punto 35. Ahí tenemos 25%. Estoy yendo en valores con incrementos de 5 en 5%, pero puede que si su cubierta requiere un valor no tan cerrado a ese intervalo del 5%, entonces puede darle cualquier valor. Por ejemplo, necesito una pendiente del 28%. Esto podría ser también necesario en el caso, digamos, de calcular este ángulo para definir una rampa, sea vehicular o peatonal, donde los valores a veces pueden ser valores no tan cerrados. Entonces, voy a subir un 3% más. Entonces, stretch, enter, hago clic y 0.03. Entonces, bueno, ahí voy a tener que desplazar un poco estos datos porque están muy superpuestos. Entonces aquí, bueno, aquí voy a devolver porque tuve algún error allí, creo que le di el valor incorrecto o algo no funcionó bien y se devolvió. Entonces, vamos a hacerlo como debe ser. Voy a darle control Z para retroceder esto, dejarlo donde estaba primero. Ah, no, aquí está bien, es simplemente el problema es la visualización de el estilo de dimensionamiento. Aquí está, tenemos 25 centímetros de altura y 75.96 el ángulo que estamos buscando. Entonces, ya con este pequeño gráfico, saben que podemos obtener cualquier pendiente de un elemento oblicuo que en nuestro caso en arquitectura utilizamos para rampas, cubiertas, pendientes de inclinación en desagües y que es constructivamente pues es más fácil definirlo. ¿Y por qué tenemos que hacer este cambio a grados? Porque el comando, la herramienta, porque no es un comando, la herramienta Taper Faces siempre nos pide un ángulo. Entonces, creo que incluso aquí en la ayuda rápida debe decirle, dice,
Incline las caras de un sólido 3D con un ángulo específico. Eso quiere decir lo que está indicando al comienzo, que no me da la opción de especificar una pendiente en porcentaje, sino un ángulo. Entonces, por eso necesitamos calcular previamente el ángulo. En algunas ocasiones yo he encontrado por ahí en las, en los enlaces de la web algunos cuadros que ya tienen estas respuestas, pero la ventaja aquí es que con esto podemos obtener los resultados de manera inmediata, en tiempo real y para cualquier valor, no importa que no corresponda a lo que está por ahí en alguna tabla. Por ejemplo, aquí tengo un 25%. Si yo quiero un 28%, necesitaría subir a pues un 3% más, o sea, un 0.03. Entonces, ahí voy a decir a stretch hacia arriba, 0.03. Eso me da 28%. Y el ángulo que deberíamos ingresar cuando nos lo solicita el taper es 74.36 grados. Y ya sería simplemente aplicar lo que les enseñé en unos videos anteriores de la solución de cubiertas de planos inclinados a 4 aguas en 3 dimensiones en solo 1 o 2 minutos, depende de la velocidad que usted ya tenga, pero no requiere una cantidad de pasos que a veces lo que hace es muy lento el proceso de modelar o dimensionar en AutoCAD. Entonces, este videito para que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa, si necesitan que les amplíe algo de información sobre esto, pues me escriben.